Bien, en este segundo vídeo dedicado a los transistores como etapa de potencia, lo que hacemos es un ejercicio que es algo más completo, porque nosotros lo que tenemos es un componente, en este caso un LED, que para poder trabajar necesita una corriente. Hasta ahí sería igual que un motor, es decir, podríamos decir, pues la corriente del LED es la corriente que pasará por el colector y además cuando esté saturado. Muy bien, eso es cierto, lo que pasa que como el LED su resistencia es muy pequeña y se puede quemar, cosa que en el caso del motor y el relé la corriente queda limitada por la resistencia interna de la bobina del motor, así como sus condiciones de par, etcétera, y en el caso del relé, pues por la resistencia que presenta también por la misma razón. En el caso del LED esta es muy pequeña y nos obliga a poner en serie una resistencia que diremos que es de colector, pues porque está puesta en el colector del transistor. Que estamos siempre trabajando con transistores NPN. El trabajar con un PNP sería exactamente lo mismo, la idea es la misma, el sentido de las corrientes es lo que cambiaría. Acordémonos de la regla mnemotécnica de que un transistor como este, la flecha no entra, no penetra, NPN, no penetra, mientras que un PNP es este, PNP, que penetra. En este caso el sentido de la corriente va al revés. El emisor siempre es la flecha, pero en este caso la flecha es que la corriente viene del emisor y se va al colector, mientras que en el NPN viene del colector y se va por el emisor. En el PNP todas las tensiones, si le damos la vuelta, en lugar de decir que el base emisor es negativa, le dais la vuelta y decís que la tensión emisor base vale, pues como en el otro, más o menos 0,5, 0,6, 0,7 y ya lo tenéis resuelto. Voy a dejarlo aquí y luego, si acaso, lo borro. Ahora vamos a seguir con el circuito que tenemos, donde tenemos también una resistencia de base para controlar la corriente en el circuito, en la malla de base del transistor, y aquí tenemos una tensión de base. ¿Cómo se analiza? Primero siempre el colector. En este caso, Kirchhoff en esta malla básicamente es que la corriente pasa por el diodo. Aquí tenemos una caída de tensión en el transistor, que es el colector emisor de saturación, esto es una C, y la ecuación entonces nos queda pues que VCC nos encontramos la caída en el diodo más la corriente de colector de saturación por la resistencia que pongamos en el colector, más la caída en el colector emisor de saturación. Y de aquí obtendríamos el valor de la RC. Bien, una vez que tenemos el valor de la RC, puede que nos digan que cojamos la comercial. Bien, si para que funcione el LED tiene que circular esa corriente sí o sí, o no la puede superar, eso es lo que me determina si la comercial es la superior, si es que la corriente colector puede ser algo más pequeña que la que yo haya calculado ahora, ¿vale? La nueva IC, vamos a ponerle prima, sea un poquito inferior, o en el caso de que me digan, no, que la corriente del LED no puede superar, bueno, si no puede superar es esta, y si la puede superar un poco, pues la comercial puede ser la siguiente inferior, de modo que la corriente prima será algo superior a la saturación, ¿vale? Y la podemos recalcular, es decir, calcularíamos VD más la IC SAT prima por la R comercial más VCE, ¿vale? Y ahí pues podemos ver exactamente qué corriente nos queda de colector, ¿vale? De hecho, esto es lo que habría que hacer para saber realmente qué corriente de colector de saturación tenemos, porque la corriente de base será precisamente la corriente de colector de saturación, vamos a ponerle prima, porque hemos elegido una R comercial, y aquí en función de la beta. Lo mismo, el ejercicio puede ser de elegir diferentes betas, te dan transistores para beta 5, 10, 15, lo que sea, ¿vale? Y lo que te dicen es, para poder elegir esta beta, es que la IB no puede ser, tiene que ser menor o igual a 20 miliamperios.
Bueno, pues sacaríamos la beta diciendo, pues la IC' de saturación, pongamos que nos dicen, vamos a suponer que la corriente del LED para que funcione son de 200 miliamperios. Muy bien, como la de base me dicen que no puede superar 20 miliamperios. Eso me daría una beta de 10. ¿Puedo coger la de 5 de la tabla? No, porque si cojo la de 5, como la corriente de colector ya la hemos fijado en el circuito de colector, al coger la beta lo que dependería sería la corriente de base, que la tenemos aquí, ¿vale? En esta expresión de aquí. Con lo cual, si ponemos aquí 5, la corriente de base será más grande que los 20 que me han dicho. En todo caso, lo que puedo hacer es que la beta puede ser mayor o igual a 10. El igual sería muy justa y un poquito más grande, esta de 15, pues funcionaría perfectamente. Como siempre, está el ejercicio más simple, que es aquel que ya me dan la beta, con lo cual la corriente de base será la que toque. ¿Vale? Muy bien, este sería el cálculo de la corriente de base y por último habría que calcular la resistencia de base. ¿Cómo se hace? Pues en la malla de la base, que sería tensión de base en este punto es igual a la corriente base por la resistencia de base más tensión base emisor on saturación, y de aquí calcularía la resistencia. Si ahora alguien se pregunta, uy, ¿y si ahora me piden la comercial? La cosa se complicaría, porque eso significa que si RB la subo o la bajo, ¿vale? Eso afectaría a la corriente de base y por ende a la corriente colector, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual normalmente no hacemos este rediseño para la resistencia de base. ¿Vale? Y por último vamos a añadir un vídeo en el que veamos pues, cómo se acaba calculando, que son otros valores que puede ser que calculemos las potencias. Lo haremos aparte.